Hola, un saludo de paz y buen vivir para dar gloria a Dios. Les hablo desde Colombia, mi nombre es Aririo Cáceres Aguirre. Yo soy un diácono permanente en la Arquidiócesis de Bogotá, dedicado a la ecoteología, ingeniero químico, especialista en educación, magíster en teología y actualmente estoy culminando un servicio en el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, y Cáritas de América Latina, que se han unido para impulsar un programa de ecología integral que tiene como eje la implementación de Laudato Si en nuestro continente. He sido invitado, me siento muy honrado para ser parte de este equipo de colegas docentes en este diplomado que tiene que ver con Laudato Si y el desarrollo sostenible. He leído la oferta académica, me parece supremamente interesante. Estoy muy interesado en ver cómo podemos articular estos temas del cambio climático, agroecología y resiliencia, de todas esas iniciativas, esos proyectos que tienen que ver con la producción económica alternativa y sobre todo que podamos generar unas prácticas transformadoras en términos de enfrentar este colapso, esta crisis ecológica que cada vez es más alarmante y pone en vilo la vida. Quisiera entonces manifestar mi beneplácito de enviarles ese saludo, decirles que durante la semana usted va a tener la oportunidad de revisar un material un poco más técnico, más sistemático, que nos permita pensar cómo establecemos y construimos sinergias entre los diferentes módulos del diplomado en torno a Laudato Si. Y quisiera en estos minutos comentarles un poco a manera de un propedéutico como cuál es la visión que tengo general de la encíclica. Entonces, lo primero, encíclica. Encíclica tiene que ver con ciclo. Es como el director de la escuela, el rector del colegio que envía una circular, un mensaje para que toda la comunidad se entere. En este caso es el obispo de Roma quien pone en diálogo a toda la humanidad, a todos los que habitamos este planeta a través de este documento que jerárquicamente es muy importante dentro del magisterio pontificio, el obispo de Roma como sumo pontífice. Y lo escribe Jorge Mario Bergoglio, que en el momento en que es elegido asume el nombre de Francisco pensando en Francisco de Asís. Tal vez ustedes conocen la anécdota que el cardenal Humes, un cardenal brasilero franciscano, acompañaba al cardenal Bergoglio y en el momento en que ya está la votación y se ve que él va a ganar, le dice, oye, acuérdate de los pobres. Y eh, dice el Papa que él sintió como una conmoción, pensó pobres en el mundo en guerra, pensó en Francisco de Asís. Y cuando asumió su pontificado el 19 de marzo del 2013, hace 6 años, entonces es la fiesta de San José, y él entonces piensa en José como quien custodia el hogar de Nazaret. Y entonces dice, nosotros seamos custodios de los niños, de los débiles, de los ancianos, pero también custodios de la casa común. Y comienza a gestarse ahí la idea que después se concreta en la encíclica Laudato Si. El título completo es Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Casa común. Casa común es el planeta Tierra, es el cosmos, es el universo. Sabemos que la palabra ecología viene de un prefijo griego oikos, que origina también la palabra economía, la palabra ecumenismo, y se traduce más exactamente como hogar. La diferencia entre house y home en inglés, o sea, no solamente la estructura del techo, de las paredes, del suelo, sino las relaciones de quienes habitan la casa, un poco el sentido, digamos, de casa común. Cuidado, el verbo cuidar tiene que ver con curar, con sanar. Es decir, hay un diagnóstico de enfermedad de esta casa común, y lo humano, la tarea humana es poder cuidarlo, poder restaurarlo, como aquel buen samaritano que recogió a alguien atracado, atendido, tirado al borde del camino, y se ocupó de él hasta incluso sacar monedas de su propio bolsillo hasta poder restaurarlo. Es un poco el sentido del cuidado,
la cura de la casa común, del hogar común. Laudato, alabado, si seas. Si con este apóstrofo es una expresión de la región de Umbría en Italia de hace 8 siglos y es un cántico, es un himno, es la expresión de alguien que está muy contento, muy enamorado, muy apasionado, y ese alguien fue Francisco de Asís, que cantaba alabado seas, porque hizo una ecuación existencial: vengo de Dios, mi papá Dios, que me ama, y ese mismo Dios Padre creó al sol, la luna. ¿Qué venimos siendo? Ah, pues hermanos, hermano sol, hermana luna, hermano gusano, hermano lobo, hermana ave. O sea, todos somos hermanos en la fraternidad universal, en esa expresión alegre, gozosa, lúdica, celebrativa de decir y cantar Laudato Si, que es el título que el Papa le ha puesto a la encíclica. ¿Quién canta Laudato Si? No solamente somos los seres humanos. El proyecto es que toda la creación cante Laudato Si. Cante el mar, cante la selva, cante la montaña, cante el tucán, cante el colibrí, cante el viento. Claro, ¿cómo hacemos para esa polifonía, cómo interpretar el cántico de todas esas criaturas? Hace parte de la capacidad humana de interpretación, de lograr la armonía. Entonces, el proyecto es mucho más cósmico y es mucho más descentrado de de una autosatisfacción de los seres humanos. Es más bien como de Dios venimos y de Dios volvemos, y la tarea es que todo lo que existe es que pueda alabar a su creador. El Papa entonces organiza este mensaje a partir de la realidad. Entonces el primer capítulo se llama Lo que sucede en nuestra casa común. Va a utilizar el famoso método de partir de la realidad, discernir, volver a la realidad, el ver, juzgar, actuar, los métodos pastorales, y que termina con un celebrar. El capítulo 1 entonces nos va a hablar de lo que sucede en la casa común, pero acá quiero hacer un detalle. Nosotros en los ejercicios preferimos abordar primero el capítulo 4. Clarificar, si no entendemos qué es ecología integral, va a ser muy difícil que logremos llegar a fondo de lo que es el mensaje central de Laudato Si. El ecología integral entonces marca diferencia con esa idea de que ecología, sí, lo verde, los pajaritos, la fauna, la flora, sí, la contaminación. Acá lo integral no es simplemente un adjetivo que adiciona una cuestión suplementaria, sino que modifica sustancialmente el concepto de ecología. Entonces acá 3 claves. Ecología integral, entendido como un diálogo interdisciplinario entre ecología ambiental, ecología económica, social, cultural y la vida cotidiana, que integra una dimensión ética, la dimensión, el principio del bien común y el principio de la justicia entre las generaciones, y a la vez refleja una espiritualidad, que es la experiencia de vida de Francisco de Asís, quien el Papa dice es el ejemplo de una ecología integral vivida con alegría y autenticidad, porque supo entender que el amor a Dios está ligado al amor a la naturaleza y al amor a los más pobres, desde una búsqueda de justicia y de paz interior. Entonces, quedarnos con la idea de ecología simplemente como algo técnico, algo verde, quitando la riqueza de la policromía, la multiplicidad de colores con que aparece en la encíclica, es no entender el horizonte sobre el cual el Papa se está moviendo, porque la ecología, Laudato Si nos habla de economía, de tecnología, de política, de educación, de cultura, de espiritualidad, de mística. Entonces, eso es importante. Cuando ustedes volviendo al capítulo 1, entonces comienza a decir lo que está pasando en la casa común, contaminación y cambio climático, la cuestión del agua, pérdida de biodiversidad, ahí ecología ambiental. Pero eso dice que en la casa común también tenemos unos problemas de deterioro de la calidad de la vida humana, de inequidad planetaria y toda una estructura de injusticia
una ecología más social, una denuncia de la ecología humana. Y va a decir, además, que lo que pasa en la casa común es que tenemos debilidad de reacciones. El Estado, los gobiernos, los medios de comunicación, los empresarios, las mismas iglesias, no somos capaces de responder con certeza a toda esa problemática. Y termina con algo sorprendente, es decir, que hay una disparidad de opiniones. Si es la casa común, si es el hogar común, tenemos que lograr un acuerdo en lo fundamental y eso no tenemos diferentes percepciones de lo que es, de quién es Dios, quién es el ser humano, quién es la naturaleza, y sobre eso el Papa más adelante va a moverse. Frente a ese diagnóstico, frente a esos síntomas de la enfermedad que hay en la casa común, el capítulo 3 entonces va a dar respuesta diciendo la raíz humana de la crisis. Y en esa raíz humana de la crisis pues va a plantear que hay una racionalidad, un paradigma tecnoeconómico, tecnocrático, dominante, que idolatra el capital. Va a hablar de una equivocada manera de entender al ser humano, un falso antropocentrismo, una manera soberbia, prepotente y responsable de relacionarnos, y eso nos lleva a un relativismo ético que pierde la referencia en ese querer de Dios, esa voluntad de Dios. Y frente a eso el capítulo 2 entonces hace una mirada de fe. En cierta forma el Papa dice, bueno, esto le pasa a todas las personas que habitamos la casa común, pero permítanos ofrecer una perspectiva desde el cristianismo, desde la identidad propiamente del seguimiento de Jesús. Y entonces habla que la creación es un evangelio, es una buena noticia, que Dios se revela, que Dios se manifiesta, que Dios se comunica, y explica ahí como todo el proyecto de Dios. Ya hemos dicho que el capítulo 4 es ecología integral, el capítulo 5 se refiere a la línea de orientación y acción, es el capítulo Cenicienta. Creo que es un capítulo que tenemos que trabajar muchísimo porque ahí yo encuentro muchos elementos también de articulación entre nuestros temas de la oferta académica en el diplomado, y básicamente hay una idea de la toma de decisiones, de ejercicio político, de construcción desde lo internacional, lo nacional, lo regional, lo local, pero siempre en diálogo de la fe con la ciencia, de las religiones con las ciencias, de la fe con la economía y la política, buscando la plenitud humana. Es decir, ese bien vivir, ese buen vivir, ese desarrollo sostenible aparece como parte de esa discusión de la encíclica. Y finalmente, entonces el capítulo 6 habla de la educación ecológica y la espiritualidad ecológica. Mm, Hablando de conversión ecológica, hablando que lo primero que hay que hacer es apostar por un estilo de vida que no sea consumista, que tenemos que ir construyendo espacios en la familia, en la escuela, de ciudadanía ecológica, y al final pues plantea toda una teología, toda una reflexión propiamente de la liturgia, los sacramentos, de la manera de celebrar la fe desde el cristianismo católico, para terminar con dos hermosas oraciones, una oración por nuestra tierra y una oración cristiana con la creación, en donde se resume pues toda una mirada de un Dios que es comunidad preciosa de amor infinito, un Dios que está ahí metido en su creación, que está vinculado a cada una de sus criaturas, que las dignifica, que las hace sagradas, y que está en cierta forma a través de su amor articulando y tejiendo la vida para que florezca, para que reverdezca, para que la creación continúe en esa recreación hasta llegar de nuevo a ese punto culminante que es volver a la fuente que es Dios mismo. Pues bien, sobre esos elementos, como les digo, en 8 días espero que podamos conversar, discutir, enriquecer. Por lo pronto les deseo que culminen muy bien esta jornada, que disfruten muchísimo esa sopa de queso, suena muy bien y debe saber mejor. Ojalá algún día podamos sentarnos para compartir como hermanos y como hermanas esos manjares que da la tierra nicaragüense, igual que la poesía, igual que la música, igual que las sonrisas y el calor humano que les caracteriza. Expreso mi solidaridad con ustedes por el momento histórico que están viviendo, me uno en plegarias, les acompaño con mucho interés, con mucha preocupación, y espero que haya la capacidad
de reconstruir el país, de hacer justicia, de lograr la paz, de establecer reparación, no repetición, que salga a flote la verdad y que sobre todo haya capacidad de perdonarse, reconciliarse para seguir habitando este que es nuestro hogar común en ese precioso territorio y bendecido territorio nicaragüense. Entonces, pues un abrazo para ustedes, mis respetos y mis mejores votos por un exitoso resto de día. Que el Señor les bendiga y les guarde. Paz y bien.